Centrarnos en un tema como el fascismo. Siempre es bien importante escuchar al doctor Ramón Grasfoger, quien nos analiza parte de la historia del fascismo en Europa, bueno, como un vínculo definitivamente de dominación colonial. Y ante la crisis del sistema civilizatorio moderno, bueno, en lugar a dudas, pues que es una reflexión que nos encara a entender y reconocer los desafíos que se puedan enfrentar desde las izquierdas y los pueblos del sur global. Porque para nadie es un secreto que hay un resurgimiento de esa extrema derecha a escala planetaria y que efectivamente esa extrema derecha cada día se materializa, cobra fuerza, cobra vigor en muchas latitudes y sobre todo nuestra Latinoamérica, ese escenario de eso que efectivamente hoy quiero que ustedes escuchen. Vamos a compartir. Eso del fascismo ahí en nuestras narices, en el mundo, a escala mundial y en particular en el Estado español. Tenemos el ascenso del fascismo. Y entonces yo quisiera como hacer un recorrido un poco para entender el fenómeno del fascismo. Y quiero comenzar por el momento en que se funda el mundo moderno. ¿Bien? Quiero aclarar que en mi vocabulario, cuando yo hablo de la modernidad, estoy hablando de una civilización de muerte. Bien, yo no estoy hablando, cuando hablo de modernidad, como se habla por acá, como celebratoriamente, con la modernidad es la gran cosa y todos tenemos que ser modernos y ese es como el objetivo, ser moderno. Y entonces yo voy a hablar de la modernidad tal como la han pensado pensadores y pensadoras del sur global, que no tienen un discurso celebratorio de la modernidad, al contrario, la modernidad es un sistema civilizatorio de muerte, de destrucción de la vida, de la destrucción de civilizaciones, de millones de seres humanos asesinados, la destrucción de la ecología planetaria, es decir, la vida en su sentido más amplio, vida humana y vida no humana. Entonces, aclaro esto porque a veces me ha pasado que empiezo a hablar de la modernidad y la audiencia en esta parte del mundo a veces se me confunde, a lo mejor aquí no, pero lo aclaro por si acaso, que se confunden porque como el discurso de la modernidad siempre es como celebratorio, pues a veces no queda claro en lo que yo estoy hablando. Y no queda claro de que, bueno, está diciendo modernidad, pero está diciendo todas estas críticas a la modernidad, pero la modernidad es positiva. Entonces, ¿cómo es que entonces se enreda la cosa? Entonces yo quiero desenredar desde el principio. No estoy hablando nada positivo de la civilización moderna occidental. Es una civilización que está destruyendo la vida a escala planetaria. Entonces empiezo por ahí, por aclarar eso. Entonces voy a ir un poco a la historia. Tenemos el primer momento de la expansión colonial europea fue en la península ibérica, la corona castellana aragonesa en la conquista de Al-Ándalus. Observen que no dije reconquista, no usé R y E, dije la conquista de Al-Ándalus, porque eso de la reconquista es un mito de la historiografía eurocéntrica españolista. O sea, no hubo nunca, y lo digo así bien fuerte para que nadie se equivoque, yo digo que nunca hubo una invasión árabo-musulmana a España. Eso nunca pasó. Y lamentablemente es una historia que nos las hemos tragado por todos lados, incluyendo no solamente del lado del imperialismo español, sino también incluso hasta las izquierdas soberanistas se han tragado esa historia. Porque eso nunca pasó. Bien, y estoy trayendo estos temas porque, claro, parte de la fuente hoy del racismo, la islamofobia, que es el caldo de cultivo del fascismo, viene de una historia mal contada.
¿bien? De una distorsión histórica que hace ver a la corona, hace ver a España, lo pongo entre comillas porque van a ver por qué, hacen ver a España como una víctima de una supuesta invasión árabo-musulmana. Bien, para empezar, nunca, o sea, España no existía en el siglo VIII. Si hubo una invasión, no fue España, porque España no existía. Eso es un invento del españolismo, que quieren ver a España desde Adán y Eva. Y España no existía en el siglo VIII. Es más, España no existía en el siglo XVI. España es un invento del siglo XIX, para ser más preciso. Pero en el siglo VIII, ¿qué había? Los visigodos. Era el imperio despótico de los visigodos en la península ibérica. Bien, si hubo una invasión fue a los visigodos, no fue a España. Pero la historiografía españolista te hace ver, te mete la R y la E ahí para que te creas que es que nos han despojado, los árabes nos despojaron, nos quitaron lo que teníamos y hemos hecho una guerra de reconquista para recuperar lo que nos quitaron. O sea, ya el imperio español haciéndose la víctima. Esa es una narrativa muy engañosa, porque luego te hace ver que ellos son las víctimas, ¿no? Y en realidad son los victimarios, son los que producen víctimas. Y con esa narrativa, pues nos han vendido la moto que aquí los musulmanes han sido los peores enemigos, no sé qué. Bueno, segundo lugar, aquí había un imperio despótico, que eran los visigodos, en alianza con la iglesia romana, ¿verdad? La iglesia en Roma. Y ese imperio despótico tenía sus víctimas. Y en este territorio de la península ibérica habían judíos, habían cristianos unitarios, no trinitarios. Recordemos que los primeros cristianos eran unitarios. El cristianismo trinitario es un invento de Constantino, el emperador de Roma del siglo IV. Es un invento del siglo IV. No existía cristianismo trinitario hasta el siglo IV. Eso es una discusión larguísima que no me voy a meter. Tengo videos por ahí sobre esa transición del cristianismo unitario al trinitario y qué consecuencias ha tenido eso para nuestro mundo hoy. Entonces, voy a ponerlo entre paréntesis, porque ha tenido consecuencias muy nefastas esa transición. Entonces, el cristianismo, habían cristianos unitarios en la península ibérica, judíos, habían pueblos ibéricos, habían una diversidad de pueblos, diversidad de lenguas también. ¿Y qué pasó? La explotación y dominación era tan brutal de los visigodos sobre el pueblo en aquella época que la gente pues se unió y hubo un grupo de gente que cruzó al otro lado del Mediterráneo a pedir solidaridad, a pedir apoyo para hacer, porque en el otro lado del Mediterráneo derrotaron a los visigodos y eran los pueblos musulmanes que derrotaron a los visigodos del otro lado, porque los visigodos estaban en los dos lados. Derrotan allá, entonces ellos van allá a pedir apoyo. Ayúdennos, como ustedes tumbaron aquí a los visigodos, ayúdennos a tumbar a los visigodos ahora del otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Los musulmanes mandaron un apoyo, yo le llamo simbólico. Y le llamo simbólico porque mandaron, en los libros de historia se debate entre 6.000 soldados y 15.000 soldados. O sea, el debate está ahí. No se sabe bien qué cantidad. Entonces, claro, el imperio visigodo tenía más de 230.000 soldados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que, vamos a poner el número de la cifra más alta, 15.000, 20.000 soldados, cómo es que en 3 años, sin armas modernas, sin vehículos motorizados,
sin aviones, sin helicópteros, sin tanques de guerra, sin nada de estas armas modernas que tenemos hoy, liberan la península ibérica del régimen visigodo en 3 años. ¿Cómo pasó eso? 20.000 soldados. Estoy poniendo la cifra más alta posible, pero imagínense si fueran 10, 12.000, igual. Vamos a poner 20.000, contra un ejército de más de 230.000. Y un ejército de 20.000 soldados que no conocen el terreno, que llegan aquí y nunca habían estado aquí. Entonces, ¿cómo puedes pelearle a un ejército de 230.000 soldados si tú no conoces nada de aquí, ni el terreno, ni el territorio, ni nada? Y en 3 años liberan la península ibérica. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí hay una historia que no nos están contando. Y esa historia es la historia de que aquí hubo una guerra de liberación, donde todos los pueblos se unieron y tumbaron a los visigodos. Eso fue lo que pasó. No pasó otra cosa. Todos los pueblos que habían aquí se unieron contra los visigodos. No hay otra explicación de que un ejército de 20.000 soldados que mandaron los musulmanes, yo digo una solidaridad simbólica porque no había realmente un ejército de 20.000, no podía tumbar a un ejército de más de 230.000 soldados que además conocían el terreno mejor que los otros. Entonces algo pasó que no nos están contando. No fue un ejército de 150.000, 200.000 soldados. Entonces yo diría, vale, aquí hubo una invasión árabo-musulmana, pero no hubo un ejército de ese tipo de... Era un número minoritario comparado con lo que había aquí de los visigodos. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo se unió. Y en 3 años liberan la península ibérica y tumban el régimen visigodo. Entonces, y se forma lo que se conoce en la historia como Al-Ándalus. Ese periodo de la historia de Al-Ándalus, que duró aquí en la península ibérica unos 800 años. Y entonces, ahí hay una serie de mitos, etcétera, que no me voy a meter tampoco ahí porque nos vamos del tema, pero yo creo que esto es fundamental empezar por aquí, porque parte del discurso de la extrema derecha, aquí, por ejemplo, Vox y alguna gente del PP, es el discurso de la reconquista. ¿Bien? Y con ese discurso es que están movilizando a la gente ante un fantasma, de que nos están invadiendo. Los sacamos en 1492, no dejemos que vuelvan. Y por ahí va, si ustedes escuchan los mítines de Vox y todo eso, de eso es que están hablando a la gente, le hablan de estas cosas. Y claro, yo siempre digo, claro, ¿por qué nos sorprendemos que tanta gente hoy día esté siguiendo este discurso de Vox y de la extrema derecha del PP? ¿Qué está pasando, no? Y claro, yo siempre digo, es que nosotros, o sea, aquí en el Estado español, cuando tú miras los libros de texto de historia, lo que lees es el relato de la Reconquista. Ese mito, esa mentira. Entonces tú lees eso y claro, si te educas con eso, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por todo lo que está en el medio, todo el mundo comparte ese mito fundacional del Estado español, pues no te sorprenda que el fascismo esté creciendo con este tipo de discurso, porque eso es lo que estás aprendiendo los niños, es lo que están aprendiendo en la escuela. Ese tipo de narrativa que vos repites, pero que está allí en los libros de texto, véanlo, búsquenlo, que está ahí, en los libros de historia que se enseñan en las escuelas aquí. Entonces, no te sorprenda que el fascismo tenga caldo de cultivo en muchas cabezas de este espacio, porque obviamente es algo que se enseña como una historia normalizada, naturalizada en los libros de texto, desde que los niños son pequeñitos hasta grandes. En las escuelas aquí se enseña ese tipo de fake news. Esos son fake news de la historia, fake news. Entonces, luego tenemos, empiezo por ahí un poco para
discutir este tipo de mitos que son fundamentales donde estamos para el discurso del ascenso del fascismo. Pero vamos a mirar otra parte de la historia, que es la expansión colonial europea. La expansión colonial europea comienza con el reino de Castilla junto al reino de Aragón en la conquista del Al-Ándalus, que duró 800 años. Todo eso duró, pero en el siglo XV es donde se intensificó ya los últimos momentos de esa guerra de 800 años. Fíjense, el reino de Castilla le tomó 800 años. Eso es una conquista. Cuando el siglo VIII duró 3 años, porque eso fue un proceso de liberación donde todo el pueblo se unió a tumbar a los visigodos. En cambio, lo otro era conquista, no era re. Y yo siempre digo, mientras en el Estado español los pueblos dentro de ese Estado sigan con la R y la E en la cabeza, no va a ser posible descolonizarnos de esas narrativas históricas del españolismo. Esa R y E hay que tumbarla porque es parte del fake news. Y nos ponen a pelear con pueblos hermanos. ¿Bien? Y eso es parte de lo que hacen el fascismo. El fascismo siempre te pone de enemigo para desviar la atención de los problemas centrales que viven los pueblos, pues siempre ponen un chivo expiatorio enemigo ahí. Y lo han hecho siempre, toda la vida. Y lo están haciendo otra vez. Bien, y uno de esos chivos expiatorios, en el caso de la Europa occidental hoy, incluyendo el Estado español, es el tema de los moros, el tema de los musulmanes, de la islamofobia. Y con eso se ha montado de caballito de batalla el fascismo hoy en Europa occidental. Está montado sobre un discurso islamófobo, un discurso racista contra los pueblos árabes musulmanes, para que el descontento de las clases trabajadoras europeas se canalice no contra el sistema, sino contra un trabajador que está en peor situación que ellos. Y entonces, bingo, en el momento que el sistema logra que el descontento ante la crisis mundial del sistema capitalista, imperialista mundial, que los trabajadores blancos europeos canalicen su descontento contra un trabajador en peor situación que ellos, bingo, el sistema queda intacto. Porque en lugar de canalizar contra el sistema imperialista, capitalista, canalizan contra obreros en peor situación que ellos. Y para eso viene el racismo como ideología central. Yo por eso le llamo a los fascistas los bomberos del capitalismo. Porque siempre aparecen en los momentos de crisis, cuando el capitalismo tiene en fuego los países por la misma crisis del sistema, y entonces ahí aparecen los demagogos de turno a decirle a la gente, tu problema no es el saqueo del capital financiero, tu problema no es el austericidio del capital financiero del neoliberalismo, tu problema no es la explotación y dominación de un sistema imperialista mundial que beneficia al 1% y deja al resto del mundo fuera. Tu problema no es ese. Tu problema es que aquí llega una gente en peor situación que ellos, trabajadores que vienen a trabajar, que vienen de migrantes, que vienen. Ese es tu problema. Esa es la gente que te está quitando los empleos. Esa es la gente. Todo esto son mentiras porque estadísticamente se ha demostrado que los migrantes vienen a ocupar trabajos que la gente no quiere hacer acá. Pero esto es lo que dicen. Vienen a quitarnos los trabajos, vienen a quitarnos nuestros recursos, vienen a quitarnos, o sea, y con ese discurso movilizan, y esto no es solamente en el Estado español, esto está pasando por toda Europa occidental y en los Estados Unidos ya ni te cuento. Bien, en los Estados Unidos ya ni te cuento, ya ustedes habrán visto las noticias, ¿no? Cómo hay milicias como las que tenía Hitler persiguiendo migrantes latinos por todo Estados Unidos. Los secuestran y se los llevan a las cárceles de Bukele. Los secuestran y los torturan. Tienen cárceles construidas por todo el país
No sé si ustedes han visto esos videos que realmente, como te digo, me revuelcan el estómago cada vez que lo veo, porque esa gente estos policías o estas milicias que ha organizado Donald Trump, están por todas las esquinas del país y ven un latino y enseguida lo agarran sin preguntarle ni siquiera cuáles son tus papeles, o sea, nada. Ahí los agarran y se los llevan y después veremos. Y hay incluso muchos ciudadanos estadounidenses que se los han llevado enredados para las cárceles de Bukele, a los calabozos de Bukele en El Salvador. Y ahora se los están llevando a países africanos. Se están llevando a la gente. O sea, son cosas, vamos, que están pasando mientras hablamos, que son graves y están movilizando al pueblo trabajador estadounidense que ha vivido y sigue viviendo una crisis económica muy fuerte del 2008 para acá, que eso no se ha resuelto, se ha intensificado, y le canaliza su descontento no contra el sistema, sino contra trabajadores en peor situación que ellos. Y entonces, cuando eso se logra, ¡boom!, bingo para el sistema. No va a haber oposición al sistema, porque la gente ha puesto su descontento, lo ha canalizado contra un chivo expiatorio. Y eso lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, no tengo que hacerles esa historia, ustedes la conocen mejor que yo. Entonces, y lo seguimos viendo. Entonces, en el siglo, voy a ir para atrás un poco para poner, la expansión colonial europea empezó con la conquista de Al-Ándalus. Entonces, la conquista de Al-Ándalus, yo siempre digo que es el laboratorio de los métodos de conquista que van a usar el resto del mundo. ¿Bien? Esto es muy importante, tengo videos extensamente para los que les interese profundizar más en eso, explicando todos los detalles de cómo fue la conquista del Al-Ándalus y cómo los métodos de conquista que usaron ahí se los llevaron a otras partes del mundo. Y les voy a poner un ejemplo, no puedo meterme en todos los detalles porque el tiempo es limitado y entonces quiero entrar en unos temas un poco más contemporáneos, pero para darles un ejemplo, uno de los métodos de conquista que usaron en Al-Ándalus es lo que se llama la encomienda. El sistema de la encomienda. Quizás ustedes no han escuchado esto, pero en América Latina el sistema de la encomienda está en todos los libros de historia, porque era el sistema que usaron contra los pueblos originarios que conquistaron. ¿Bien? Y entonces la encomienda era un sistema donde familias del norte, cristianos del norte de la península, bien, cuando conquistaban territorios de Al-Ándalus, los traían con sus familias, sacaban a la gente por la fuerza de sus viviendas, de sus territorios, bien, los que sobrevivían los ponían a trabajar en la encomienda, que tenían que trabajar un número de horas al día gratuitamente, bien, para la gente que conquista la tierra, en este caso, familias del norte, generales del ejército castellano y aragonés que se repartieron las tierras de Al-Ándalus entre ellos y se hicieron latifundistas. Entonces, los que sobrevivían, judíos y musulmanes y cristianos unitarios que sobrevivían, los sometían a la encomienda. Tenían que trabajar un número de horas al día gratuitamente para el encomendero. Bien, entonces los sacaban de sus casas, les expropiaban de todo lo que tenían, el encomendero traía a su familia, ocupaba las viviendas, etcétera. Bueno, eso en la literatura de las ciencias sociales se conoce como colonialismo de población. Un colonialismo donde el colonizador lo que le interesa es la tierra, los recursos, las propiedades, etcétera, de los colonizados, y vienen con su familia y ocupan las casas. Y sacan por la fuerza a los nativos del territorio. Y entonces, por la fuerza quiere decir que matan, hacen masacres, matan a un montón de gente, otros los torturan y los matan en la Inquisición, y los que sobreviven, muchos sobreviven y cruzaron el Mediterráneo y se fueron a las tierras musulmanes del otro lado, judíos y musulmanes, pero también cristianos unitarios, hay que decir esto. Entonces, luego ocupan el territorio,
Y aquellos que se convierten, porque es cristianízate o te mato, los que se convierten forzadamente, esos son los que se quedan en el territorio y tienen que trabajar como un trabajo semiesclavo en la encomienda. Ese método de explotación del trabajo, y el encomendero está a cargo de observar y vigilar que la conversión no está fingiendo conversión, que en realidad se han convertido, los judíos y los musulmanes y los cristianos unitarios, que se han convertido. O sea, que no solamente está a cargo de la explotación del trabajo, sino que también el encomendero está a cargo de la vigilancia de la conversión de la gente que se queda en el territorio. Solamente te puedes quedar si te conviertes. ¿Bien? Entonces, ese sistema se lo llevaron después para las Américas, en la conquista de las civilizaciones de los pueblos originarios. Y ese sistema que se llama en la literatura colonialismo de población, en inglés settler colonialism, es el mismo que se está practicando en Palestina. El mismo. ¿Bien? Eso para darle un ejemplo, porque tengo una lista de ejemplos de cómo los métodos de conquista que han usado por los siguientes 500 años, el laboratorio de eso fue la conquista del Andaluz. Pero les pongo ese ejemplo un poco para que tengan una idea de cómo métodos que ocurrieron hace 500 años están vivitos y coleando hoy en el mundo y cómo los siguen usando. Y lo han usado en muchas partes del mundo, este colonialismo de población. Y lo tienes en Palestina hoy. Y lo triste del colonialismo de población es que el colonialismo de población está fuertemente asociado con genocidio. ¿Por qué? Porque a diferencia del colonialismo de explotación, el colonialismo de población no le interesa tanto explotar la mano de obra del colonizado. Lo que le interesa es quedarse con sus tierras, con sus viviendas, con todo y ocupar el territorio. Y en ese proceso es un proceso de limpieza étnica del territorio, un proceso genocida. No hay colonialismo de población, ni uno, y reto a que alguien me dé un ejemplo. No hay un solo colonialismo de población sin genocidio, no existe. Todos los colonialismos de población, el que se ejerció en Estados Unidos, en la fundación de Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Sudáfrica, en Zimbabue, o sea, te vas por el mundo y todos los colonialismos de población van asociados directamente con genocidio. Y es lo mismo que vemos hoy en Palestina. Es un colonialismo de población. Colonos europeos que vienen de otras partes del mundo a ocupar la tierra de los palestinos, por la fuerza masacrarlos, sacarlos de sus viviendas, sacarlos de sus territorios y ellos ocupar el territorio. Esa limpieza étnica viene ya desde hace mucho tiempo, porque eso empezó con el Imperio Británico en 1917, con el Tratado de Balfour, y luego se intensificó cuando se creó el Estado sionista, racista, colonial de Israel en 1948, que se creó con la Nakba, lo que llaman los palestinos la catástrofe, que fue una gran masacre que hicieron para quedarse con sus viviendas, sus tierras y todo. Pues eso empezó, el primer Nakba fue aquí, moderno, el primer Nakba moderno fue en la conquista del Andaluz. Eso para que tengan una idea del significado que tiene la conquista del Andaluz. El tema de destruir lengua, destruir la espiritualidad, imponer una lengua, eso empezó en la conquista del Andaluz. O sea, empezó mucho antes en la conquista del Andaluz. Y por eso llamó la atención, porque hay muchas cosas que hay que escarbar ahí para entender el mundo en que estamos. Y conozco un pensador musulmán que él dice, estamos hoy, el mundo que vivimos hoy es el mundo post-andalusí. Porque precisamente estaba llamando la atención de que fue con la caída de Al-Ándalus que luego la península ibérica se lanza al expansionismo, que luego en ese juego entraron después los imperios europeos del norte, ¿ve? Porque en el siglo XVI era España y Portugal. Digo España y estoy usando un término anacrónico, porque en realidad no es España, es la corona cristiana castellana. España no existía, pero digo esto un poco para facilitar la comunicación. Y la corona aragonesa, que estaban en ese momento en alianza.
hasta que se van a la conquista de Abya-Yala, de las Américas, y allá la corona castellana ve la riqueza que hay y le da el golpe de estado a la aragonesa, bien, en el siglo XVI, los sacan del camino, porque recordemos que quienes manejaban el comercio marítimo y quienes tenían la navegación desarrollada eran los aragoneses, no eran los castellanos, que era un imperio terrestre. Entonces usaron ese conocimiento en esa alianza de los aragoneses y luego le dieron la patada cuando vieron toda la riqueza que tenían ahí. Pero bueno, eso es otra historia que tampoco me puedo meter, porque eso es demasiado largo meternos ahora. Entonces, fíjense cómo vamos por la historia sacando, o sea, diciendo cosas y luego suspendiendo la explicación, porque si no no me da el tiempo. Entonces, y Colón iba con mapas. Colón no iba ahí sin saber a dónde iba, él iba con mapas. El problema es que en esa época histórica ningún europeo sabía leer esos mapas, ¿bien? Y por eso él le llamó la India a lo que él veía en el mapa, y él creía que había llegado a la India. Y él se murió 10 años después creyendo que estaba en la India. Él todavía nunca se dio cuenta que estaba en otro sitio del mundo. Y si tú miras los diarios de Colón, él cuando llega a Panamá y ve el Pacífico, dice que está en el río, en una orilla del río Ganges. Lo dice en su diario. Entonces estaba perdido, pero por eso le llaman a los pueblos originarios, allá le llaman indios, por un error geográfico de Colón. Nadie allí se llamaba indio, pero nadie. Eso son una imposición identitaria imperial, colonial, que no tiene nada que ver con las identidades que tienen esos pueblos. Nadie se llama indio todavía al día de hoy. Bien, esos son categorías coloniales que se impusieron allí. Identidades coloniales que no tienen nada que ver con nada. Son ficciones que los imperios se inventan para clasificar poblaciones. Bien, entonces, tenemos que en un primer momento fue la corona castellana con la corona portuguesa, que comienzan este proceso de expansión colonial. Luego, en el siglo XVII, con la Guerra de 30 años, los holandeses desplazan a la península ibérica y los sacan del medio. Luego, en el siglo XIX, los británicos sacan a los holandeses y sacan a los franceses. En la guerra napoleónica, en 1814, se convierte en el nuevo centro, pasa a ser Inglaterra, siglo XIX, 1814-1914. Luego viene otro periodo caótico de guerras mundiales y viene Estados Unidos como el nuevo hegemón, como el nuevo país hegemónico de ese sistema que se creó a escala mundial, un sistema imperialista, capitalista mundial que se creó con la expansión colonial europea, en este caso en un primer momento de la corona castellana, aragonesa y portuguesa, y luego todo eso queda desplazado con la guerra de 30 años en el siglo XVII y vienen los holandeses y le dan la patada a la península ibérica y se montan ellos. Y luego vienen los británicos, porque viene un momento de caos en el siglo XVIII, donde los holandeses quedan así como en crisis y no sé qué, y ahí vienen los contendientes a ver quién es el nuevo jefe de este sistema civilizatorio en que estamos. Y entonces se imponen los británicos, que le ganan la guerra a Napoleón en 1814, y entonces se imponen los británicos por 100 años. Luego viene un momento de caos otra vez y vienen las guerras mundiales a decidir quién manda. Y entonces hasta que finalmente en la primera nunca se solventó. La segunda fue la que finalmente definió a Estados Unidos como el ganador. Entonces Estados Unidos le pone orden al sistema. Cada vez que gana uno le pone un orden al sistema. Con los holandeses el Tratado de Westfalia, ¿te acuerdas? Y así por estilo, cada uno va poniéndole orden al sistema hasta que cae en crisis y vuelve otra vez. Y eso se resuelve con guerras. Esos conflictos de los interimperialistas, de quién va a ser el nuevo jefe del sistema, con guerra. Hasta el día de hoy ha sido así. ¿Bien? Entonces, llamo la atención a esto porque, atención, ¿bien? Estamos en un momento donde esto de resolver esto con guerra, esto es peligrosísimo hoy. ¿Bien? Porque en aquella época
Habían guerras, se mataban millones, pero no eliminaban a la humanidad, porque no habían las armas para hacerlo. Hoy día están las armas para eliminar a la humanidad. Entonces estamos en un momento de peligro para la humanidad, porque estamos en un momento de caos sistémico como el que hubo en otros momentos de la historia, y hay contendientes a ver quién va a ser el que se va a quedar de jefe, ¿bien? De este sistema imperialista capitalista mundial. Entonces, bueno, hago ese recorrido un poco con pinceladas, mostrar cómo en este sistema van cambiando los jefes del sistema a través del tiempo, y decir que en cada uno de esos momentos hubo expansiones coloniales que hicieron España y Portugal, siglo XVI, Holanda, Gran Bretaña, Francia, siglos XVII y XVIII, todos estos imperios en el XIX y XX, hasta que coparon el planeta entero, destruyeron todas las civilizaciones que existían, todas. No quedó ni una fuera de este sistema civilizatorio, ni una. Destruyeron todas. Ya lo último que quedaba eran los otomanos a principios del siglo XX, y en la Primera Guerra Mundial se lo cargaron. Los franceses y los británicos se sentaron en una oficina en Londres y se dividieron el pastel, como hicieron con África en los 1880, que se sentaron en una oficina en Berlín y literalmente con un pastel, con el mapa de África, se fueron dividiendo así los pedazos del pastel. Esto no lo estoy diciendo como una metáfora, es que lo hicieron así. Y a cada uno le tocó un pedazo del pastel de África y se dividieron África. Y era con un pastel que representaba el mapa de África, y entonces entre todos los imperios europeos se dividieron el pastel con un cuchillo. Esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo. Entonces, esto que parece como un cuento de este invento es ese. No, así fue, como se lo estoy contando. Con millones y millones de seres humanos asesinados, torturados. ¿Cómo diría? Peor que la muerte, con los brazos cortados. La barbarie. ¿Bien? Eso es la barbarie. Entonces, genocidio, matanza de pueblo. O sea, una cosa horrible en todas estas conquistas que les estoy hablando. ¿Bien? Entonces, la pregunta ahora es, volviendo al tema del principio, la modernidad. La modernidad es un sistema civilizatorio de muerte. ¿Bien? Si miramos la modernidad desde el punto de vista de los dominadores, ¿bien? De los que están, el 1%, o los imperios que están arriba y colonizan el mundo, destruyen todas las civilizaciones que existían, e incorporan como mano de obra barata y como forma de trabajo coercitivo a la población del mundo a trabajar para el gran capital de los imperialismos occidentales a través de esa expansión colonial. Si lo miramos, desde dónde miramos la modernidad va a definir cómo es que vamos a entenderla. Si tú la miras desde el 1%, ¿ves? Desde los imperios occidentales, pues ahí hubo procesos donde en el proceso imperialista de saqueo, dominación, explotación del planeta, hubo poblaciones que eran dentro de las murallas del sistema imperialista, que allí estaban dominadas, explotadas, pero que fueron recibiendo poco a poco migajas de ese sistema. Campesinos que vivían empobrecidos, que de momento empiezan a recibir ciertas migajas, trabajadores, etcétera, y va como levantándose poco a poco el nivel de vida de las personas dentro de las murallas del sistema imperialista. ¿Por qué? Porque el sistema imperialista necesita
de alguna manera cooptar a las poblaciones que tiene en su territorio para que esas burguesías capitales imperialistas puedan funcionar, ¿ve?, sin el peligro de tener de momento una población que se le está tirando encima. Entonces, poder vivir dentro de un territorio donde más o menos pueden subsistir sin que tengan la población metiéndosele por encima de las murallas de sus casas. Entonces, eso es lo que llamaba un autor que se ha olvidado, pero que decía cosas interesantes, como Lenin, que hablaba de la aristocracia obrera, porque él trataba de entender de dónde sale esta socialdemocracia que está bailando con el capital y que está vendida al capital. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué hay una masa obrera que que está en la cama con el capital? Y claro, él empieza a analizar y se da cuenta que es que hay un sector de la clase trabajadora que le llama la aristocracia obrera que está recibiendo mayores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, del saqueo imperialista. Es decir, que ahí pasan migajas en el saqueo imperialista, la burguesía imperialista le pasa migajas a clases trabajadoras para cooptarlos en el sistema imperialista mundial, para que no estén movilizados contra el sistema, sino que estén con el sistema. Entonces le llamaba eso la aristocracia obrera. Entonces hay ese mecanismo donde tú superexplotas un lugar del mundo y luego con la acumulación que tienes le pasas migajas a la gente en tu territorio para cooptarlos al sistema, aunque no sean ellos mismos capitalistas, imperialistas, pero que son trabajadores. Ese sistema, ahí se crea una situación donde hay un mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones dentro de esas murallas del sistema imperialista, pero ¿a costa de qué? A costa del saqueo, de la pobreza, de la destrucción civilizatoria, del genocidio, de las matanzas de millones de seres humanos en el mundo, a costa de la esclavización, a costa de la represión, a costa de las dictaduras sobre los pueblos del resto del mundo. Entonces, son como dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos países, de por allá, pues se hacen barbaridades, pero se acumula la riqueza que permita a estos países imperialistas elevar su nivel de vida, incluyendo los explotados dentro de sus territorios, al punto que consientan con el sistema.